Hablamos en unos instantes, si le parece, y dispénseme usted Claro de que los sí. temas políticos, porque está con nosotros el ministro de Defensa, Diego Molano. Hay muchas noticias para desarrollar con él esta mañana a las 7:49. Ministro, buenos días, gracias por atendernos. Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes en la mesa de trabajo y también para todos los oyentes de RCN. Ministro, se han presentado hechos de orden público en norte de Santander, concretamente en Cúcuta, su capital. ¿Cuál es el reporte más reciente que tiene usted sobre lo ocurrido? Además, se habla de 2 uniformados que han muerto en estos hechos. Juan Manuel, desafortunadamente, y repudiamos este hecho que sucedió esta mañana, a las 5:45 me informan que un individuo trató de saltar la reja del aeropuerto Camilo Daza con un artefacto explosivo que se activó, y esta persona, pues por supuesto, quedó allí desmembrado. Desafortunadamente falleció. De inmediato se activaron los dispositivos de seguridad, llegó un grupo del ejército y también el grupo antiexplosivos de la policía a realizar los actos urgentes y a verificar la zona. Aparentemente al pie de este cuerpo quedó un segundo maletín que tenía un explosivo, y cuando se acercaron allí los 2 miembros de la policía del grupo antiexplosivos se activó también, y desafortunadamente cegó la vida de estos 2 policías del grupo antiexplosivos, lo cual es un hecho lamentable. Le damos todas sus condolencias a su familia, las acompañaremos. Repudiamos ese hecho terrorista que nuevamente busca afectar la estabilidad y la tranquilidad de norte de Santander. La responsabilidad, claro, ministro, es de los terroristas, son los que hacen este tipo de acciones, pero ya es el segundo atentado terrorista en el aeropuerto Camilo Daza, recordando el primero que pues afectó el helicóptero en el que iba usted y el presidente de la República, además de el gobernador y el alcalde. ¿Qué está fallando en el dispositivo antiterrorista del aeropuerto en Cúcuta y de la ciudad? La verdad es que el dispositivo que se planteó y se quedó después del atentado terrorista del presidente está operando, está funcionando. De hecho, funcionó esta mañana, porque precisamente fue en ese ejercicio que trató de hacer la persona que en un acto, pues desafortunadamente cayó y llevaba el otro artefacto, que la reacción fue inmediata. O sea, inmediatamente estuvo el grupo de explosivos allí, con la consecuencia desafortunada que se activó nuevamente esa, y está en verificación si fue por la manipulación o se activó ese segundo maletín, cegando la vida de nuestros policías. Pero los dispositivos de seguridad que se adoptaron no solo después del atentado del terrorista al presidente, sino también desde el Grupo Bicentenario, se han mantenido en la ciudad y especialmente en el aeropuerto Camilo Daza. Olga Lucía Cotamo, que es nuestra directora de noticias en norte de Santander, tiene pregunta para el ministro de Defensa. Olga, desde Cúcuta. Juan Manuel, gracias, ministro. Muy buenos días. ¿Pero qué información preliminar manejan ustedes, ministro? Porque el pasado domingo en horas de la noche también se lanzó una granada contra un puesto de policía en Cúcuta, y ahora se registra en el aeropuerto Camilo Daza, en donde pierden la vida 3 personas, 2 policías, y ayer en el municipio de Cácota también lamentablemente pierden la vida 2 policías, un municipio tranquilo del departamento. ¿Qué cree usted que está detrás? ¿El ELN, incidencias de la FARC, o están actuando de manera conjunta estos grupos armados? Olga, lo que es evidente por información de inteligencia es que el ELN, las disidencias de las FARC, de alias, John Mechas, allí en norte de Santander, tiene acuerdos para desarrollar acciones conjuntas y planean y desarrollan actividades terroristas desde Venezuela, y luego buscan operarlas en Colombia, particularmente en Cúcuta, en Catatumbo y en norte de Santander. Eso quiere decir que allí están detrás estos grupos. Por supuesto, lo que está financiando esa actividad es el narcotráfico que tienen ahí con los cultivos ilícitos, los laboratorios, y luego pasan esa coca a las pistas clandestinas que tiene en Venezuela para sacarlas hacia Europa, Estados Unidos. Lo que hemos buscado con la activación de este Comando Específico Norte de Santander es precisamente ir a la ofensiva en contra de estas 2 organizaciones que planean sus actividades desde Venezuela y delinquen en Colombia. Por eso el reto para nosotros es garantizar el funcionamiento de ese plan de seguridad en la frontera y evitar que estos tipos de atentados terroristas se den, lo cual lamentamos profundamente, pero sigue a la ofensiva todo el dispositivo de nuestra fuerza pública allí en norte de Santander. Algo de lo que está ocurriendo allí, ministro Diego Molano, puede tener que ver con lo que ha ocurrido con alias El Paisa, con Santrich, con Romaña, en esa frontera porosa entre Colombia y Venezuela. ¿Puede haber alguna suerte de retaliación? Pues yo no me atrevería a hacer ninguna hipótesis al respecto, porque lo que sí es evidente es que las disidencias de la FARC que operan en esa zona no son las relacionadas con Segunda Marquetalia, sino más bien con Gentil Duarte y Iván Mordisco,
con alias John Mechas. Entonces no me atrevería a hacer una hipótesis al respecto. Será materia del grupo de inteligencia nuestro que pueda profundizar sobre ese tipo de investigaciones y también pues el proceso de policía judicial y de fiscalía con los actos urgentes que está desarrollando allí en la zona. ¿Cómo caracterizaría usted, ministro, digamos, la fuente de la inseguridad en norte de Santander? Porque en algunas zonas del país, digamos, son disputas entre grupos de crimen organizado, pero allá en norte de Santander pareciera que hubiera acciones directas contra el Estado. Es la única, usted me corregirá, ministro, es la única capital de departamento que tiene atentados terroristas y esos niveles de inseguridad con secuestro, extorsión, el uso de explosivos en atentados extorsivos. ¿Qué pasa ya en norte de Santander que no pasa en el resto del país? Son tres características. Uno, la presencia de tres grupos armados ilegales terroristas que se financian del narcotráfico. El ELN, las disidencias de la FARC y un grupo reducto de lo EPL que se denominan los pelusos que operan allí fuertemente. El Clan del Golfo trató de entrar, pero finalmente no opera de forma contundente en esa zona. Estos tres grupos manejan rutas, laboratorios y cultivos de coca. En Catatumbo tenemos casi 40.000 hectáreas de coca y allí es donde se genera la mayor fuente de violencia por la disputa de esos cultivos y de los laboratorios que operan en la zona. Lo segundo es la frontera con Venezuela. Desafortunadamente, estos grupos operan desde Venezuela, reclutan, se entrenan y cometen actos en Colombia que luego buscan refugio y tienen protección del régimen al otro lado de la frontera. Eso dificulta las acciones de contención de seguridad. Y lo segundo, en el caso particular de Cúcuta, el área rural de Cúcuta, que es muy cercano a la frontera, es la que recientemente ha buscado tener esas intervenciones, sobre todo del ELN en ese punto especial. Por eso se generó un dispositivo recientemente con todo ese comando específico de Norte de Santander, que tiene tres frentes, uno en Catatumbo y segundo en la zona rural de Cúcuta y el otro hacia la parte sur del departamento. Ministro, una inquietud, el hecho de tener cerrada la frontera no ha propiciado esto, es decir, abrir la frontera y llevar legalidad a la frontera, ¿no sería mucho mejor estrategia que cerrarla y dejar esto de la mano de Dios y de la mano de los delincuentes? ¿Dónde está el Estado ahí? Hay presencia de la fuerza pública, se han identificado 18 pasos ilegales de frontera, en donde precisamente hay dispositivos de policía y de ejército en los 18 pasos de frontera. Lo que está claro es a que no se den las medidas sanitarias necesarias, pues no se puede garantizar una apertura de frontera y son procesos y materia que está desarrollando la Cancillería General con el Ministerio de Salud y son las autoridades respectivas las que están dando esa discusión de qué tipo de acciones se pueden tomar allá en la frontera. Sí, ministro, lo que pasa es que cuando uno lo oye hablar a usted y después de la pregunta que hizo el profesor Restrepo sobre lo que está pasando en norte de Santander y particularmente en Cúcuta, pues empieza a recibir muchos mensajes de gente en Cúcuta que dice, ministro, y se lo tengo que trasladar así con todas las letras, al gobierno y al Estado le está quedando grande esto. Y finalmente vemos y registramos en un año como el 2021 varios actos terroristas en Cúcuta. Y la gente se siente olvidada, se siente desprotegida y siente, insisto, que le está quedando grande al Estado. ¿Usted qué le contestaría a un cucuteño, una cucuteña que hasta ahora nos está expresando esa preocupación? Lo primero, sea importante establecer que de ninguna manera consideramos que la situación en Norte de Santander de seguridad sea fácil. Es una situación compleja porque hay la combinación de estos factores y la presencia de esos cultivos ilícitos, 40.000 en la zona de La Fuente, hectáreas que genera todo tipo de violencia. Pero no hemos estado quietos. O sea, desde la acción particularmente desde que yo llegué como ministro de Defensa, activamos con grupo especial del Comando Específico de Norte de Santander. 14.000 hombres están a la ofensiva allí para lograr desmantelar esas organizaciones. Lo segundo, allí hay una actividad muy importante y es que en muchas partes del departamento operan estos grupos y hacen presión para que no se haga erradicación manual, hacen azonadas a los policías, a los soldados. Es algo que no hemos pedido, pero no permitimos y toda la sociedad norte santandereana tiene que rechazar. Porque allí cuando lo que hacen estas azonadas, cuando nuestra fuerza pública está atacando el narcotráfico, lo que dificulta es precisamente eliminar esas fuentes de violencia. Y tercero, hemos dado todo el dispositivo para la seguridad en Cúcuta. Se creó específicamente el Plan San José para
Cúcuta, donde se llevaron más de 600 policías adicionales y estamos en un dispositivo permanente. No quiere decir que la situación se haya controlado totalmente, hemos avanzado, pero los retos son muy grandes en la frontera por la característica del narcotráfico y por esa frontera donde del otro lado protegen a grupos terroristas. Ministro, lamentamos lo que está ocurriendo en Cúcuta y por supuesto que esperamos más resultados de las investigaciones que adelanten, pero quisiera aprovechar que usted está en comunicación con nosotros para hablar de la relatoría especial que se reveló en las últimas horas frente a los hechos ocurridos en Bogotá el 9 de septiembre, entre el 9 y el 10 de septiembre del 2020. Un informe de relatoría que dice que los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional, desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá. Estoy leyendo textualmente. Y que esta relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia. 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. ¿Cómo responde desde su despacho y qué van a hacer desde la policía también para evitar que estos hechos se vuelvan a registrar? ¿Y cómo han recibido ustedes esta relatoría? Bueno, Juan Manuel, lo primero es que desde el principio y como ministro de Defensa, ahora que soy ministro y antes como director de presidencia cuando estaba en la época de ese 9 de septiembre, hemos lamentado la muerte de Javier Ordóñez y de todos los ciudadanos que se dieron durante esos días de 9 y 10 de septiembre. Ningún civil ni ningún policía le ha habido afectarse en su vida o en su integridad. De hecho, lo que es importante señalar allí es que somos los más interesados en que se haga justicia y desde el principio esa ha sido la disposición de la policía abriendo las investigaciones respectivas. Pero es importante entender el contexto porque lo que no comparto de ese informe es que no evidencia que ese día lo que estuvo bajo ataque fue la ciudad. De los 138 CAI, 76 fueron destruidos o por artefactos de bombas molotov que los incendiaron o por agresiones con piedra, palos, más de 236 policías heridos a lo largo de esa noche cuando hubo un ataque simultáneo a todos los CAIs. Por supuesto, donde hubo excesos, inmediatamente se abrieron investigaciones, 86 casos, y en este momento ahí está la Fiscalía. En el caso de Javier Ordóñez ya hay una persona capturada y el otro que está en proceso de juicio. Y en los otros casos es la autoridad respectiva de la Fiscalía la que determina las responsabilidades. Pero a mí me parece inaceptable que un informe independiente califique una actuación de la policía como masacre. Primero, porque aquí no hubo una actuación sistemática, fue una noche de violencia en contra de la ciudad. Los ciudadanos estaban atemorizados, estaban destruyendo los CAIs, que son los que dan la seguridad, estaban atacando con bombas molotov a la policía en todos los frentes. Entonces, aquí no se puede calificar sin entender el contexto, sin presentar el contexto de lo que estaba sucediendo en este tipo de informe independiente. Pero ministro, estas personas que murieron esa noche estaban en estado de indefensión, el cual es uno de los calificativos que requiere, digamos, ese nombre de masacre que no es técnico, pero que se puede aplicar en este caso de violaciones de los derechos humanos. ¿O no está usted de acuerdo con que esas personas no estaban en indefensión? Pues yo lo que le puedo asignar en ese momento y decir específicamente es que eso lo debe determinar la Fiscalía, porque yo no podría ni prejuzgar ni dar garantía de debido proceso a los policías que estuvieron en ese momento en el desarrollo de estas actuaciones. En este momento hay 9 investigaciones de la Fiscalía por estas 11 víctimas de homicidio, 8 fueron en Bogotá y 3 en Soacha, 5 están en etapa de indagación, 3 en juicio y 1 en investigación. Y todas las actividades son adelantadas por el CTI. Serán ellos los que determinen si esas personas están en indefensión, si fue un acto del servicio o no. Pero yo no podría precalificar, y mucho menos un consultor independiente, juzgar como masacre una actividad en donde el policía tiene derecho y garantía al debido proceso. Por supuesto, ninguno ha debido salir afectado, pero es necesario concluir de acuerdo con esas investigaciones de tiempo, modo y lugar qué sucedió. Lamentamos que ese hecho hubiera sucedido, pero uno no puede calificar cualquier actividad de la policía como una masacre en medio de unos hechos violentos que sucedieron en esa noche y cuando era la ciudad la que estaba bajo ataque. Hemos tomado todas las medidas en investigaciones, en el proyecto de ley de la policía que fue aprobado ayer de profesionalización para revisión en el uso de la fuerza, para mejores prácticas de procedimientos policiales, con el nuevo código disciplinario. Lo hemos hecho, esa ha sido la disposición y ha sido la única orden que se ha dado a la policía: garantía de seguridad, cumplimiento de la ley y siempre mejorar. Pero lo que no se puede descalificar en un informe independiente
es decir, que hubo una masacre de la policía cuando ni siquiera hay hasta el momento resultados de investigación de la Fiscalía y la Procuraduría, que son los que deben definir la situación jurídica de lo que allí sucedió. Ministro Diego Molano, gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, un saludo. Es el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de dos hechos que están en desarrollo, lo que ha ocurrido hoy con actos terroristas en Cúcuta, en el aeropuerto Camilo Daza, hechos que dejan 3 personas muertas, 2 de ellas 2 uniformados, y una persona era la que llevaba la maleta con los explosivos que se activaron hacia las 5:15, 5:20 de la mañana, y también la respuesta desde el Ministerio de Defensa a la relatoría que en las últimas horas calificó de una masacre lo ocurrido entre el 9 y el 10 de septiembre del 2020 en Bogotá. 8:05 en Colombia. ¿Qué cantidad de noticias esta mañana?